Bienvenido de nuevo. Esta semana estamos hablando sobre las madres. Si no nos sigues en nuestras redes de Instagram, te cuento un poquito, pero la dinámica es que cada semana hablamos de un tema diferente. Y la semana pasada hablábamos sobre las madres. Y un tema en particular de las madres que no hemos abordado del todo tan intensa y profundamente como intentaremos hacerlo ahora. En años pasados, en semanas pasadas, hemos hablado sobre otras versiones, otros vértices sobre la maternidad, desde la relación madre-hija, que te invito a que cheques en los videos que están acá, relación madre e hijo, la función materna que te he explicado, que es una función, no es una persona física y por lo tanto puede ser ejercida por cualquier persona. Hemos hablado también sobre el negocio que hay detrás de la maternidad desde un aspecto, desde una mirada feminista. Hemos hablado también cómo el maternaje ha sido una forma de explotación, una forma de usar a las mujeres para cubrir este rol de cuidado, no solamente hacia los hijos, sino también hacia los abuelos, hacia los hermanos, ¿no? Te he hablado también de otras formas, de otros tipos de familia, para que entiendas un poquito cómo funcionaba en otras épocas todo este concepto. Te he hablado también sobre un poco el daño que hemos hecho en la psicología y por toda esta visión contextual sobre cómo tienen que ser las mamás, ¿no? Sobre toda la responsabilidad que se les dio en muchos años desde la psicología, a su rol, a la importancia que tienen, pero también cómo hoy en día se reconoce que aunque la madre, por supuesto, tiene un rol fundamental, también solamente se requiere una madre suficientemente buena como para poder dar a luz a personas, a ciudadanos, a hombres y mujeres de bien. Ya que esto se debe no solo a una función materna, sino también a otras cosas como la genética, como la epigenética y también a lo que se conoce como la capacidad de autodeterminación de nosotros como los adultos en los que nos vamos convirtiendo. También en todos estos retos hemos hablado sobre otros muchos temas, como las mujeres que deciden no ser mamás, como las mujeres y la explotación hacia el vientre subrogado, donde te he hablado sobre los tipos de mamás. Hemos hablado también sobre las madres que tienen y dan a luz en situación de cárcel. Hemos hablado sobre un montón de cosas, pero repito, uno de los temas que poco hemos hablado también sobre toda la violencia que se ejerce en los hospitales, la violencia que se ejerce por parte de los médicos hacia las madres, y en el último miércoles de encuesta, que es esta actividad que tenemos también en las historias de mi cuenta de Instagram, te hablé un poquito sobre la importancia de distinguir y de poder elegir con conciencia entre los diferentes tipos de parto. Y bueno, la violencia que hay detrás y el sesgo y bueno, etc, etc. Pero bueno, ya, volviendo al tema de este video, vamos a hablar sobre las mujeres que por alguna circunstancia, por alguna situación, pierden a sus hijos, ya sea durante el parto o en los primeros años de vida. De alguna forma en general, también sobre todo las mujeres, madres, que pierden a sus hijos, sobre este dolor tan fuerte, tan inexplicable, esta pérdida tan prácticamente intransitable que tienen que vivir, ¿no? Y empezando por la falta de una forma de nombrarlo, ¿no? No es como cualquier otro duelo que te quedas viudo, te quedas huérfano. Cuando te quedas sin un hijo, tanto como padre como madre, no hay una forma de nombrarlo, ¿no? Y esa es una forma muy simbólica de poder decir, no hay una forma de poder tampoco visibilizarlo. Y esto principalmente se dio un poco por el contexto, ¿no? Antes no era tan común que pasara. Era muy común, por ejemplo, que era
que durante los primeros años de vida de un ser humano ni siquiera tuviera un nombre, o que no tuviera un registro a nivel social, porque pues se morían los niños, ¿no? Por malos cuidados, por mala alimentación, por precariedad, pero esto te estoy hablando de o zonas muy rurales, o lugares en mucha situación de pobreza, o de hace muchos años, donde también los niños tenían una concepción de adultos pequeños, ¿no? Como te he hablado ya en otros videos, los niños antes eran vistos como adultos pequeños y no tenían derechos, ¿no? Los famosos derechos de los niños son una cosa relativamente nueva. Y en este lugar donde no se tiene un nombre para poder hablar de la muerte de los hijos, tampoco socialmente se permite hablar de las muertes de los hijos. Y claro que, repito, es una cosa como generalizada, pero dejando un poco de lado las muertes de los hijos cuando ya son adultos por cuestiones de desaparición, por accidentes, por enfermedades, algo que queda todavía mucho más corto, mucho más invisibilizado, es la muerte de los niños, ya sea en el vientre como en los primeros años. E imaginemos un poco, pongámonos en el lugar de estas mujeres que conciben en su vientre a una criatura, a un ser humano con el que le están poniendo cierta carga afectiva, que no siempre es una carga afectiva positiva, ¿no? Depende de muchas circunstancias, de muchas situaciones, si el hijo es deseado o no deseado, querido o no deseado, no planeado, cuál es la circunstancia en la que viene al mundo, pero hay una carga afectiva que se le está dando a este producto, ¿no? A este bebé. Desde te quiero, no te quiero, qué nombre, cuál es tu sexo, hay ciertas expectativas de lo que va a ser, cierta construcción social de lo que va siendo, ¿no? No sé tú, pero al menos en mi caso soy bastante afortunada y soy de ese tipo de hijas que fueron concebidas tanto en deseo como planificadas. Y esta planificación llevó a, por ejemplo, a que mi madre tuviera un cuarto que fue preparando durante todo el embarazo para mí, ¿no? Que me fue dando un lugar mental dentro de su vida, y fue depositando mes con mes como la idea, ¿no? De cómo iba a ser, de cómo se imaginaba que iba a ser yo, de cómo se imaginaba que iba a ser nuestra relación, del lugar que iba como construyendo. Y eso también a ella socialmente la fue construyendo desde el embarazo como madre. Ahora pensemos en qué hubiera pasado si yo por preeclampsia, si yo por algún accidente que ella hubiera tenido, si simplemente porque no venía como del todo bien, hubiera muerto durante el embarazo o durante el parto, que por suerte cada vez es menos común, pero también llega a pasar, ¿no? Lo que hubiera sido esta energía que vas poniendo y depositando en algún proyecto, como cuando tú gestas un proyecto, y de repente no se da, ¿no? Hay que también elaborar todo este duelo, hay que poco a poco hacer que toda esa energía, toda esa fantasía que se había creado, toda esa ilusión de lo que se esperaba que fuera esta criatura, la relación entre los dos, de repente ahora no está, ¿no? Y ahora queda un hueco, no solamente físico, ¿no? Que por lo tanto eso también deja secuelas a nivel hormonal, a nivel biológico, donde mi cuerpo, por ejemplo, una de las cosas más fuertes que las madres que pierden a sus hijos relatan durante el embarazo sobre todo o durante el parto, es que siguen produciendo leche, ¿no? Por ejemplo, su cuerpo sigue produciendo leche porque estaba preparado para eso. Y tarda un rato en lo que incluso el cuerpo se da cuenta de que no hay, ¿no? Sobre todo, más difícil es cuando llegan a término, llegan hasta el embarazo y de pronto ahora ya no hay bebé, ¿no? Y entonces tienen toda esta leche que muchas mujeres optan por donar a otros bebés. Hay pocas películas que hablan de estos temas, por ahí puedo pensar en unas, pero en este momento no recuerdo los títulos, como es muy común de mi parte, pero te invito a que busques, ¿no? Porque a veces el arte, sobre todo el cine, nos permite, obras de teatro, nos permiten
ver esa otra realidad que no siempre podemos experimentar en carne propia, ¿no? Y que podemos espejear, y a través de nuestras neuronas espejo podemos consentir con otra persona sobre todo lo que es este dolor. Y su cuerpo sigue produciendo todas estas hormonas, la leche sigue con las hormonas como la progesterona, que siguen elevadas, y tarda un rato en lo que, repito, en lo que el cuerpo se da cuenta que no hay bebé, ¿no? Que no hay a quien como darle todo esto, y que la madre tiene que lidiar con la sensación de soy una madre sin hijo, y eso es fuertísimo, ¿no? Eh, Ahora también no solamente hay que deconstruir todo el cuarto, el escenario físico que se había construido eso, sino también que lidiar con las consecuencias no solo psicológicas, biológicas de esta pérdida, sino también relacionales, como pueden ser con la pareja, ¿no? La mayoría de los matrimonios o de las parejas que pierden a un bebé también se disuelven, es decir, no solo hay que lidiar con la pérdida del bebé que no se tuvo, sino con la pareja que ahora también estoy perdiendo. Y por suerte también hay otro tipo de parejas que logran recuperarse de esta pérdida y logran fortalecer la relación de pareja y salir adelante. A veces, en un intento maníaco por volver a sentirse como se sentían, por volver a alcanzar ese estado de felicidad que se alcanza tanto a nivel social de la construcción que habían hecho, lo que hacen algunas parejas es que vuelven a intentar quedar embarazados muy pronto, antes de haber como realmente permitido ejercer este duelo. Y digo que es un intento de reparación maníaco, porque es como tapar el sol con un dedo, ¿no? Como no querer confrontar con esto, y proyectan, ¿no? Sustituyen un bebé por otro. Muchas veces incluso adoptan por darle el mismo nombre, ofrecerle la misma habitación, y es literalmente como si este bebé que fueran a concebir en segundo lugar reemplazara al que perdieron en primer lugar. Y esto psicológicamente deja una huella emocional muy fuerte para el bebé, para el nuevo bebé, porque nunca crea como una identidad prenatal propia, ¿no? Tiene que hacer todo un ejercicio de separación de lo que el bebé muerto fue. Por ahí están algunos casos registrados históricos de la madre, si no mal recuerdo, de Picasso y creo que de Leonardo da Vinci, estoy como medio recordando, mejor investiga tú, no me creas, que esto pasó con sus madres, que perdieron a un bebé previo y después lo sustituyeron con esto. Y son genios estos hombres, claro, pero también tuvieron secuelas emocionales muy fuertes, que te invito a que revises sus biografías sobre lo que fue esto para ellos. También es interesante el caso, por ejemplo, de los hijos que gemelos ay, se me fue el nombre, o cuates que nacen, o que no nacen, más bien, que uno nace, uno sobrevive y el otro no. Y por lo general, si tú investigas un poco sobre esto, cuando son gemelos y están en la misma placenta y comparten la misma placenta, la misma bolsita, uno de los dos tiende a consumir más energía que el otro. Uno se hace más grande, se hace más fuerte, crece más que el otro, ¿no? Siempre hay un bebé más chiquito que nace un poquito con menos peso, un poquito menos desarrollado y también menos fortalecido genéticamente. Y esto es una de las razones por las cuales cuando nacen, además de que implica un doble reto, tanto para la madre como para el personal médico que está atendiendo el parto, a veces muere uno durante todo este proceso. Y esto implica también como este duelo y esta ambivalencia que hay en la familia de un festejo, pero al mismo tiempo un luto. Y todo eso recae también sobre este nuevo bebé, ¿no? Como toda esa alegría y toda esa felicidad. Y como este cuidado que muchas veces se convierte en una sobreprotección de este bebé, porque como ya perdimos a uno, ¿no? Y esto pasa no solo, repito, con los pares de hermanos que nacen simultáneos y que uno muere, sino también cuando son reemplazados por otros, ¿no? O cuando uno de los bebés nace un poquito enfermo, ¿no? Las madres, los padres, en este afán como de cuidarlos porque se puede morir,
tienden a sobreprotegerlo y a generar una relación muy simbiótica que en ocasiones puede llegar a ser narcisista entre la madre y los hijos, entre el padre y los hijos. En este duelo, en esta pérdida, ¿no? tiende a ser también muy confuso para el niño, que muchas veces no se le explica todo esto, no se le verbaliza, y el niño termina como con esta sensación de confusión, de que sé que hay algo, pero no lo entiendo del todo. Y muchos psicoanalistas, sobre todo en la escuela francesa, han trabajado con esto que se conoce como el fantasma o la sombra, del secreto que hay, sobre todo a nivel familiar, ¿no? Ahí también, junto con algunos terapeutas sistémico-familiares, están muy en contra de los secretos familiares, porque siempre hay un rezago de eso, siempre hay una intuición que se sabe, de eso que muchas veces se sabe, es un secreto a voces, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas estas muertes no se borran ni del sistema genealógico, ni del sistema familiar, ni del inconsciente. Queda ahí una huella, un rastro de todas esas pérdidas. Y también no solo enfocándonos en los hijos que pierden, que tienen toda esta huella detrás, este pasado, de que muchas veces se les dice o no, pensando en la familia, ¿no? En la madre, sobre todo, que es el tema de este video. Muchas veces, repito, tiene que lidiar con el aspecto social, de tener que enfrentarse a tener que regresar, por ejemplo, a su trabajo, después del permiso de maternidad, y confrontarse con las preguntas de ¿y cómo está tu hijo? ¿No? Y queremos ver las fotos, y ¿cómo te explico que no hubo niño? ¿Cómo te explico que perdí a ese hijo? ¿Cómo te lo digo? ¿No? ¿Cómo lo digo sin llorar? ¿Cómo lo enuncio? ¿No? Y parte de eso también es parte como de ese duelo, ¿no? Que no se puede evitar, que no se puede dar por sentado, que habrá que vivirse poco a poco, y que resulta doloroso, y que también resulta de este lado incómodo, ¿no? Porque estamos como socialmente tan acostumbrados a pensar, a normalizar como el hecho de un hijo sobrevive, preguntas por él, ¿no? Que no nos pasa ni por la cabeza un poco la idea de cuestionarnos si será prudente preguntar o no por todo ese tipo de cosas. Y bueno, es un duelo que, repito, que no tiene muchas veces como este nombre o este lugar social, que son pocos los grupos de ayuda o de acompañamiento para todos estos procesos, que también no hay ni mucha investigación al respecto, ¿no? Y que muchas veces se puede quedar en lo que se conoce como un duelo congelado, ¿no? Y es como a veces nosotros queremos preservar a una persona, congelando como esos momentos, como cuando alguien muere tendemos a idealizarlo, ¿no? Como a congelarlo en su mejor versión. A veces nos quedamos incluso con cosas físicas, con aspectos físicos como muy concretos, para hacer que la otra persona no se vaya. Y sería un duelo congelado, por ejemplo, si esta madre, este padre decidieran mantener el cuarto del bebé intacto, ¿no? A lo mejor entrando constantemente a él, pero a lo mejor no pudiendo entrar a este cuarto, pero tampoco pudiéndolo deshacer, ¿no? Entonces se queda todo como en el espacio congelado, sin poder avanzar ni retroceder en el tiempo, pasmados, esperando a como que esto no sea real, ¿no? Esa es parte como de este duelo congelado, donde uno se queda en una constante negación, sin poder avanzar como en este proceso. Y creo que es un tema muy fuerte, que repito, que no hablamos lo suficiente, que no le damos suficiente espacio ni lugar a nivel social, y que debería de tener un poquito más de acompañamiento y más de seguimiento en las áreas de los hospitales. A nivel social necesitaríamos ser un poquito más cuidadosos, probablemente con nuestras palabras, con todo este tipo de formas de violencia que podríamos estar ejerciendo sin intención realmente como de violentar o de ejercer algún dolor en otras personas. Hay un montón de otras cosas que podemos hablar sobre la maternidad, y podríamos siempre desarrollar un poco más sobre qué consecuencias tiene para los hijos que sí sobreviven a este tipo de eventos o de situaciones. Pero creo que en términos generales hemos hablado e introducido un poquito de todos estos temas. Seguro puedes tener dudas, así que te invito a que las dejes acá y que
revises todas las otras opciones que ya te he comentado. Recuerda que la bibliografía está acomodada por listas de reproducción, así que puedes consultar temas que están relacionados y siempre puedes escribirme, ya sea por Facebook, por Instagram, incluso por TikTok, sobre alguna duda, comentario que tengas o algún otro tema que te gustaría que estuviéramos abordando en este espacio. Bonita semana.